Hola, bienvenidas a todas de nuevo a este segundo y último tutorial de Canva. Bueno, hoy en el segundo tutorial nos vamos a detener ya más en el diseño de una plantilla y en la elaboración de un documento. Vamos a ir viendo todo el menú. Si no habéis visto el vídeo anterior, os recomendaría que lo hicierais porque, aunque en este nos vamos a centrar en el diseño, pero sí sería interesante que conocierais, bueno, lo que vimos en el primer vídeo, porque si no estáis familiarizadas con Canva es posible que os perdáis un poquito. Y bueno, antes de empezar con el diseño, sí quería detenerme un poquito en una herramienta que vimos en el vídeo anterior, que es el de compartir documentos. Normalmente nosotras desde la plataforma de Canva podemos compartir documentos o plantillas que hemos diseñado en Canva con otras personas y otras personas, por supuesto, pueden compartirlas con nosotras. Esta herramienta es interesante porque el compartir documentos supone que podemos trabajar varias personas desde nuestra plataforma de Canva sobre un mismo documento. Entonces, en este sentido, pues estaría muy bien, es una herramienta muy práctica. Pero si nosotras compartimos un documento para que la otra persona lo vea o la otra persona comparte con nosotros el documento para que lo veamos, pero no quiere que le hagamos modificaciones, ahí debemos tener mucho cuidado. Por eso, cuando nos llega un documento compartido, siempre se nos va a incluir en esta carpeta de compartido contigo. Entonces, si no podemos o no queremos hacer modificaciones a ese documento alterando el documento original de la persona que nos lo ha enviado, tendríamos que hacer una copia. Y vamos a ver ahora cómo, si veis, yo tengo seleccionados ahí un ejemplo, que creo que fue el que vimos en el vídeo anterior, y al seleccionar ese documento, nos aparecen tres puntitos blancos que os tengo ahí señalados con un círculo, esos tres puntitos blancos en un fondo azul. Pinchamos ahí y se despliega un cuadro de menú, como el que os muestro aquí, donde viene a hacer una copia, descargar, etcétera, etcétera. Pues bien, como os tengo señalado ahí con una flecha blanca, tendríamos que darle a hacer una copia. Entonces, automáticamente se haría una copia de ese documento compartido en nuestra carpeta de todos tus diseños. Solo quería hacer este inciso en compartido contigo y ahora ya sí vamos a empezar a entrar y ver de manera más detenida cómo podemos diseñar desde una plantilla de Canva. Bueno, como lo que vamos a hacer es buscar, lo primero de todo, buscar una plantilla justo al lado, veis que justo al lado del botón inicio, en la esquina superior izquierda, aparece plantillas. Pinchamos ahí y nos va a salir todo esto que estamos viendo aquí arriba, que pone redes sociales, empresas, marketing, etcétera, etcétera. Aquí Canva nos está mostrando todas las plantillas agrupadas por temas o por tipo de herramientas más bien. Entonces, bueno, nosotras vamos a utilizar de ejemplo un currículum. Ahí os lo tengo señalado con un círculo y se encuentra dentro del menú o de la agrupación de herramientas de uso personal. Pinchamos ahí y lo que nos va a aparecer es esta pantalla que os muestro aquí debajo, que os indico con una flecha azul. En esta pantalla, pues bueno, nos muestra una serie de plantillas de currículum para que elijamos la que más nos guste. Vamos a pasar en la pantalla siguiente, que vamos a ver en grande las plantillas que nos aparecen aquí, algunas de las plantillas que nos aparecen aquí en pequeño. Muy bien, aquí tenemos tres ejemplos de plantilla y me quiero detener aquí porque yo os insistí en el vídeo anterior la importancia que nos fijemos siempre en que los elementos, herramientas que vamos a utilizar en Canva son gratuitos. Entonces, si os fijáis aquí, os tengo señalados en la esquina inferior derecha con un círculo la segunda y tercera plantilla. Si os fijáis en la segunda plantilla o plantilla del medio, aparece gratis, mientras que en la última plantilla nos aparece un símbolo de euro, que nos indica que esa plantilla no es gratuita. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir, evidentemente, la plantilla gratuita, porque como ya os dije en el vídeo anterior, si nosotros seleccionamos una plantilla que tiene un coste, cuando queramos descargarla nos va a pedir que paguemos el importe de esa plantilla. Entonces, en esto voy a insistir a lo largo de este vídeo,
pero ahí es donde vais a encontrar, quería detenerme sobre todo para que supierais dónde identificar cuando una plantilla es gratuita y cuando no. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ahora vamos a elegir el primer currículum, que es el de la flechita blanca, que os indico ahí. Elegimos esta plantilla que hemos pinchado 2 veces sobre ella y la ventana que nos aparece es esta. Nos aparece una información genérica de la plantilla, el color, la fuente utilizada, el tamaño, el nombre genérico y le decimos utilizar esta plantilla. Y ya estamos en la ventana de diseño, que lo vimos en el vídeo anterior, pero hoy lo que vamos a hacer es irnos deteniendo en cada elemento del menú para entenderlo mejor y aprender a manejarlo de forma más eficiente. Entonces, si recordáis, en el vídeo anterior, en la parte izquierda de la pantalla tenemos el menú donde viene plantillas, archivos, fotos, elementos, etcétera, etcétera. Nosotras ahora nos encontramos en plantillas, ahí nos muestra las plantillas utilizadas recientemente, si os fijáis la primera pues es la que vamos a utilizar, y sugerencias de Canva con plantillas de currículum. En la parte izquierda o más central de la pantalla ya tenemos el currículum que vamos a utilizar o la plantilla que vamos a utilizar y ahora lo que nos interesa es hacerla un tamaño más grande para poder trabajar de una manera más fluida con ella. Entonces, en la esquina inferior derecha os tengo señalado el porcentaje, pondríamos el 100% de porcentaje. Muy bien, aquí ya tenemos la plantilla, como veis, a un 100%. Y lo que vamos a ver ahora es, cuando nosotros cogemos una plantilla de Canva, podemos hacer 2 cosas. Una, utilizar esa plantilla tal cual está y solo ir sustituyendo los datos dentro de la plantilla, pues en este caso, si hablamos de un currículum, queremos que la plantilla sea tal cual nos la muestra aquí, entonces lo único que hacemos es ir sustituyendo los datos de la plantilla, del ejemplo, por nuestros datos en el currículum. Si os fijáis, yo ahí os tengo señalado como ejemplo el nombre de la plantilla, Mariana Napolitani. Muy bien, pues lo primero que tengo que hacer es seleccionar ese cuadro, pinchar 2 veces para que el cursor se active dentro del cuadro. Una vez que está activado el cursor ya me permite escribir. Si os veis, os indico ahí con una flecha dónde se encuentra el cursor, porque es una línea vertical muy fina y para que la apreciéis mejor. Pues muy bien, entonces yo lo que haría sería borrar el nombre de Mariana una vez que el cursor está activado, el teclado funciona dentro del cuadro, voy borrando todo y ahí escribo mis datos. Eso lo haría en todos los sitios que hay elementos de texto dentro de esta plantilla. Lo siguiente que tendría que hacer en la plantilla, si no quiero modificarla, es quitar la imagen. Para cambiar la imagen podemos hacer 2 cosas. Una, subir una imagen, en este caso al ser un currículum sería lo correcto que subiéramos nuestra foto de currículum para introducirla en la plantilla o utilizar una foto o imagen que nos ofrece Canva, gratuita por supuesto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora nos vamos a detener en la parte más interesante que es el que nosotros podamos subir archivos y elementos al Canva para utilizarlos en nuestra plantilla y personalizarla. Entonces, si os fijáis en la parte izquierda de la pantalla donde está el menú, ahora hemos bajado de plantillas a archivos subidos. Cuando pinchamos en archivos subidos, nos va a mostrar esto que vemos aquí. En este caso, como es mi Canva, aquí ya aparecen los archivos que yo he subido. Siempre me va a agrupar los archivos por tipo de archivo o documento. Pues, como veis ahí, tenemos varias pestañas con el tipo de archivos. Estamos en la pestaña de imágenes, pero también podemos subir vídeos y audio y ahí nos los guardaría el Canva. Vale, pues imágenes tenemos aquí, nos muestra las que yo he subido y si quisiéramos subir una imagen tendríamos que pinchar ahí donde pone subir archivos. Al pinchar en subir archivos se nos va a abrir una ventana como la que os muestro en la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla, con un fondo en negro. Ahí nos está preguntando el Canva desde dónde queremos subir ese archivo y nos da varias opciones. Veis que podemos subirlo desde redes sociales, desde la nube, con el Google Drive, desde las redes sociales con Facebook e Instagram, también el Dropbox, pero nosotros lo vamos a subir desde el dispositivo, que es el ordenador en este caso, ¿vale?
Entonces, al pinchar en dispositivo se me abre una ventana como la que os indico en la flecha blanca, que ya seguramente todas conocéis. Es la carpeta de archivos del ordenador. Aquí me aparece, bueno, pues en mi ordenador, mis carpetas de archivos, y a vosotras os aparecería, por defecto suele aparecer una carpeta. En este caso yo, bueno, tengo abierta la de documentos, pero bueno, os aparecería ahí por defecto la carpeta X que sea del ordenador, y vosotras lo que tenéis que hacer es buscar la carpeta donde se encuentra guardado el archivo. Una vez que encontráis el archivo que queréis subir, pincharíais 2 veces y se insertaría y se subiría automáticamente al Canva. Bien, yo, bueno, no he subido, no vamos a utilizar, no he subido ninguna imagen nueva, vamos a utilizar esta primera imagen que me muestra aquí en chiquitito, en la parte izquierda de la ventana donde están todas las imágenes que yo he subido a Canva. Tenemos una imagen que aparecen varios muñecos, como si estuvieran con cuadros de diálogo, de texto. Imaginaos que yo he subido esa imagen, entonces ya el Canva me la ha subido y la pone ahí. Yo pincho 2 veces sobre la imagen y la imagen se inserta en la plantilla, como estáis viendo a la derecha, en un tamaño grande. Ya tenemos la imagen ahí, pero ahora yo lo que tengo que hacer es adaptar esa imagen a un tamaño adecuado y luego moverla a donde la quiero incluir. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente cómo podemos trabajar con una fotografía para modificar el tamaño y arrastrarla. En este paso 1, lo que tenemos que hacer es seleccionar la foto. Cuando la seleccionamos nos aparecen en los vértices y laterales de la foto unos puntitos en blanco, como podéis ver ahí. Bien, cuando yo me pongo sobre uno de esos puntitos, el cursor del ratón se transforma, o el puntero del ratón, perdón, se transforma en una doble flecha blanca. Entonces lo que tengo que hacer es ponerme con el ratón y con el botón izquierdo sin soltar. Aquí vamos a hacer en el ejemplo sobre el vértice inferior izquierdo, me voy desplazando hacia arriba. ¿Veis las flechas blancas que os indico ahí dentro de la fotografía? Me desplazo hacia arriba y se modifica el tamaño de la fotografía, como vemos en el paso 2 a continuación. En el paso 2 hemos visto que la foto ya se ha hecho chica y lo que tenemos que hacer ahora es arrastrarla. Entonces, vuelvo a seleccionar la fotografía y me pongo dentro de ella. Y ahora el puntero del ratón se va a transformar en 4 flechas blancas, como os indico ahí con un círculo. Pues bien, una vez que me aparecen esas 4 flechas blancas, lo que tengo que hacer es arrastrar la fotografía y moverme con el puntero del ratón izquierdo pulsado, moverme y desplazarme por el documento hasta el lugar donde yo quiero colocar la fotografía, y como veis en el punto 3 que me aparece ahí a continuación, la he llevado hasta donde estaba la foto que aparecía en la plantilla por defecto, lo suelto ahí y ya me queda insertada la foto ahí. De acuerdo. Y como os decía antes, podemos subir una imagen o utilizar una foto que nos ofrece Canva. Cuando utilizamos una foto que nos ofrece Canva, siempre recordar que la foto es gratuita. Pues haríamos la misma operación que hemos hecho antes. Damos 2 veces sobre la foto y la foto se pondría en grande en la plantilla de currículum. Tendríamos que seguir los 3 pasos de la pantalla anterior. 1, reducir la imagen. 2, arrastrarla. Y 3, soltarla donde queremos insertarla. Como fijáis aquí en la parte derecha de la pantalla, ya aparece la foto insertada en el lugar donde estaba la imagen predeterminada de la plantilla. A continuación del menú Fotos, iros fijando en la parte izquierda de la pantalla porque estamos bajando por ese menú. Hemos visto ya plantillas, archivos subidos, fotos, ahora estamos en elementos. Aquí no me voy a detener mucho, pero sí que veáis qué significa esto de elementos. Como veis, los elementos pues son como detallitos que yo puedo incluir en un texto. En este caso en el currículum, pero en cualquier otro tipo de documento puedo incluir flores, puedo incluir formas, formas geométricas, etcétera, etcétera. En este caso yo he elegido al azar pues ese muñequito que está como saltando, que os tengo señalados con un círculo en la parte izquierda de la pantalla. Al pinchar 2 veces ocurre exactamente lo mismo si comprobáis que ocurre con las imágenes. Me aparece el elemento en grande y lo que tengo que hacer es los 3 pasos que ya hemos visto. Reducir, arrastrar y soltar. Y si os fijáis ya, en la parte derecha inferior de la pantalla, yo ya el icono o el elemento lo he modificado el tamaño, lo he arrastrado y lo he soltado en la esquina superior derecha de la plantilla de currículum. Ahora vamos con el texto. ¿Qué ocurre con el texto? Ocurre exactamente igual que con las imágenes.
Cuando yo pincho dos veces, yo he elegido en este caso al azar también un tipo de texto, cuando yo pincho dos veces sobre ese tipo de texto que quiero insertar, lo que hace es insertármelo como ocurre con la imagen en tamaño grande. Aquí también tendría que hacer los mismos pasos que he hecho. Reducir el tamaño del texto, como si fuera imagen, arrastrarlo y soltarlo donde quiero. Pero además tengo que cambiar el texto, lo que me pone ahí, es decir, es lo que vimos en la primera pantalla. Ahora voy a personalizar el texto. Si estamos en un currículum, pues puedo poner mi nombre o puedo poner, vamos a utilizar pues como el título de currículum. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos? Pues lo que vemos en pantallas anteriores. Pincho dos veces dentro del cuadro de texto, se pone el cursor dentro y ya me permite escribir. Borraría las palabras que me aparecen ahí en inglés y escribiría currículum. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo quiero hacer más pequeño el texto, escribo currículum, pero ese formato no me gusta porque no pega con el formato de la plantilla. Entonces, si os fijáis en la parte izquierda de la pantalla, os señalo con un círculo una barra de formato que me va a permitir modificar ese texto. ¿Cuándo aparece esa barra de formato? Pues esa barra de formato aparece cuando yo selecciono el cuadro donde está el texto. Si os fijáis, aquí en un círculo grande os tengo el texto y está seleccionado. ¿Por qué sé que está seleccionado? Porque tanto en los vértices como en los laterales me aparecen los puntitos blancos que ya vimos en la imagen. Si yo quito la selección del texto, esa barra desaparece. Entonces, pinchamos el texto para que se seleccione, nos vamos a la barra de formato y ahora vamos eligiendo ahí pues el tipo de letra, el tamaño, el color, si queremos que vaya negrita en cursiva, centrada, etcétera, etcétera. Y si os fijáis, una vez que he dado el formato al texto, me quedaría como os muestro en el cuadro, en la parte derecha de la pantalla y que señalo con una flecha azul. Y ahora aquí os muestro que eso mismo que hemos hecho con el texto lo puedo hacer con otros elementos dentro de la plantilla. Si os fijáis en el primer cuadro he seleccionado el elemento de la fotografía. Una vez que yo he insertado una fotografía puedo modificar el formato, pero tengo que seleccionar esa fotografía, me voy arriba, en cuanto la selecciono me aparece una barrita de herramientas arriba que os tengo señalado con un círculo azul y como veis puedo cambiar el color, puedo filtrar, puedo dar un filtro a esa imagen, ajustarla, recortarla, etcétera, etcétera. En la parte derecha de la pantalla también os muestro otros elementos que nosotros podemos cambiar. Si os fijáis, en el fondo donde viene el nombre de la plantilla del currículum viene un fondo negro. Si yo selecciono ese fondo, automáticamente arriba me aparece una herramienta chiquitita que aquí lo único que me permite es cambiar el color. Si os fijáis en la parte, en la esquina superior derecha, aparece un cuadro negro. Eso me indica que el color predeterminado que hay ahora mismo es negro. Pincho sobre ese color y me sale una paleta de colores y yo puedo cambiar ese fondo negro por otro color. Y lo mismo ocurriría con la columna derecha de la plantilla de currículum, donde está la imagen. Ves que hay un fondito como color crema, pues si yo lo selecciono, arriba me aparecerá la barra para que yo cambie ese color por otro color que me guste más. Y ya aquí seguimos con los tres, vamos con el siguiente elemento de la barra del menú, que es audio. Aquí no nos vamos a detener mucho, solo que sepáis que yo puedo insertar un audio dentro de un documento. Cuando yo tengo seleccionado el audio, si os fijáis, os señalo con una flecha en blanca, arriba se pone una barrita para que yo pueda, con el audio editado, para que yo pueda manipularlo. Puedo borrarlo, si veis en la parte final de esa barra hay una papelera. Puedo ponerlo en silencio porque ahí tengo un altavoz chiquitito y puedo modificar el volumen. Ahí me indica el tiempo de duración, etcétera, etcétera. Aquí ya vamos a la herramienta de vídeos, tampoco nos vamos a detener mucho, solo que veáis, y vuelvo a insistir, que miréis que el vídeo es gratuito. Si pincho sobre el elemento, se me va a poner en grande la pantalla, como nos ocurrió anteriormente con las imágenes, y lo que tengo que hacer, pues el mismo procedimiento de los tres pasos. Si os fijáis en la parte de abajo, con un círculo os tengo señalado ya, como yo he hecho pequeño el vídeo, lo he arrastrado y lo he soltado en una parte del documento. Y ya por último vamos al fondo de pantalla. Esto es lo más sencillo.
Primero tengo que seleccionar la parte donde quiero cambiar el fondo. Yo en este caso he elegido pues la columna derecha del currículum. Luego he elegido un fondo que os lo muestro aquí señalado con un círculo. Pincho en ese fondo y veis que automáticamente el fondo ha cambiado. Bueno, y aquí en esta última pantalla tenemos ejemplos de cómo quedaría la plantilla. Utilizando una plantilla de base la podemos transformar, como veis aquí, que ya hemos utilizado todos los elementos que hemos ido viendo a lo largo del vídeo. Si os fijáis, incluido el elemento de la esquina superior derecha, también lo he modificado de color. En esta siguiente plantilla que aparece, pues es lo mismo, lo único que he utilizado otros formatos diferentes para que veáis cómo con una plantilla base se pueden hacer muchas cosas. Y nada más, espero que este segundo tutorial os haya sido de utilidad y bueno, hasta pronto y gracias.